La mayoría de la gente ha escuchado sobre la invasión de Hamás en territorio israelí, pero no muchos saben cómo la tensión entre estos dos grupos llegó a ser tan grave. Judíos y árabes han estado luchando por la Tierra Santa durante cientos de años, y todo se remonta casi al inicio del judaísmo, cuando Moisés y Josué guiaron a sus seguidores desde Egipto, cruzaron el río Jordán y se establecieron en Jerusalén en el año 1000 a.C. En ese tiempo, quienes vivían en la tierra eran los cananeos, y no estaban muy dispuestos a entregar sus asentamientos a Moisés y los judíos. Hubo un periodo de 100 años, un periodo en el que los israelitas tomaron muchas de las ciudades cananeas, principalmente mediante la guerra. Los cananeos eran mucho menos avanzados tecnológicamente en comparación con los israelitas, y perdieron muchas de estas batallas, lo que llevó a que los judíos conformaran la mayoría de la población en la tierra al este del Mediterráneo. El imperio del rey David se formó entre los judíos que vivían en la zona y permanecerían en el poder durante aproximadamente 1000 años, hasta que los neobabilonios tomaron el control en el año 586 a.C. Los neobabilonios incendiaron el primer templo y toda la ciudad de Jerusalén, junto con muchas de las pequeñas ciudades que la rodeaban. Los siguientes 1000 años consistirían en que muchos otros imperios llegaran a Jerusalén y la Tierra Santa, incendiando las ciudades y pueblos, y luego reconstruyendo desde cero con sus propios nuevos imperios. La Tierra Santa pasó de los neobabilonios a Ciro el Grande y el Imperio Persa, a Alejandro Magno y los romanos, a Constantino el Grande y los cristianos, y luego, finalmente, el Islam surgió en Medio Oriente, y los musulmanes quisieron su turno en Jerusalén en el año 636. Mientras esta tierra pasaba de un imperio a otro, muchos judíos seguían viviendo en Jerusalén, luchando por devolverla a lo que fue durante el reino de David, pero en su mayoría no tuvieron éxito. Una vez que el Islam se formó en el año 610, no pasó mucho tiempo antes de que esta nueva religión empezara a ganar una enorme popularidad. Solo 26 años después, los musulmanes tomaron Jerusalén, y ahora los árabes acudían en masa a la Tierra Santa. Originalmente, los musulmanes eran tolerantes con los judíos, pero para el año 1100, el número de judíos aquí estaba disminuyendo. También alrededor de esta época, un nuevo grupo conocido como los cruzados llegó y una vez más destruyó todo. Y esta vez construyeron iglesias. Los cruzados permanecerían aquí hasta que finalmente, en 1516, ya vivían suficientes árabes en las zonas fronterizas de lo que hoy son Siria, Jordania y Egipto, que el nuevo imperio otomano estaba tomando el control de la región del Mediterráneo. Los otomanos expulsaron a los cruzados y recuperaron el control de la Tierra Santa. Ahora, esto fue aproximadamente 2500 años de idas y vueltas, donde varios imperios luchaban por la Tierra Santa. Pero cuando llegaron los otomanos, finalmente vimos algo de estabilidad. Jerusalén era una de las muchas ciudades sagradas en el Imperio Otomano que se gobernaba desde la ciudad de Estambul. Se permitió que las iglesias y sinagogas permanecieran aquí, pero no se les permitió crecer ni construir nuevas. Nadie tenía la intención de quitarle Jerusalén a los otomanos. Eso fue hasta el siglo XIX. Varios mesías se presentaron tratando de convencer a los judíos de regresar a su Tierra Santa original, que ahora se llamaba Palestina. Este movimiento se conoció como sionismo, y se originó en Europa por un hombre llamado Teodoro Herzl en 1869. Algunos judíos aceptaron el sionismo y se mudaron a Jerusalén desde Europa, pero los palestinos que vivían en esta región no apoyaron mucho esta migración. Se volvió ilegal que los judíos compraran tierras en Palestina, así que los judíos a menudo hacían tratos por debajo de la mesa para encontrar vivienda y vivir en Jerusalén. Jerusalén era mayormente musulmana, pero todavía había algunos judíos dispersos por esta región debido a estos tratos encubiertos que se estaban llevando a cabo. Avanzando rápidamente hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en 1917, el Imperio Otomano finalmente colapsó, y la Tierra Santa quedó ahora en manos de Gran Bretaña. El gobierno británico quería apoyar a los judíos, así que firmaron una carta conocida como la Declaración Balfour, que prometía establecer Palestina como un estado independiente para los judíos. La carta también decía que no se haría nada que restringiera los derechos de las comunidades no judías que ya vivían en Palestina, pero los palestinos aún no estaban contentos de que su tierra ahora perteneciera al movimiento sionista. En los años siguientes, hubo muchos disturbios antijudíos liderados por los árabes en esta región, quienes no querían ver que la tierra fuera devuelta a los judíos. Así que el gobierno británico empezó a retractarse de su promesa de establecer a Israel como un estado judío independiente y creó restricciones que, con suerte, apaciguarían a los palestinos. Los judíos estaban tratando de mudarse aquí en grandes cantidades durante el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, dado lo prevalente que era el antisemitismo en toda Europa. Inglaterra eventualmente limitó el número de judíos que podían mudarse a Palestina a solo 75,000 cada año, en un intento de no abrumar a los palestinos. Las ambiciones sionistas de establecer toda Palestina como un estado judío independiente no iban a ser fáciles, y eventualmente llevaron a la violencia de ambos lados, entre 1947 y 1949 al menos.
750.000 palestinos se convirtieron en refugiados después de que los sionistas tomaron el control del 78% de lo que era Palestina. Esta nueva región del 78% ahora se conocía como Israel, y los palestinos se refugiaron en Cisjordania y la Franja de Gaza, donde estas dos regiones seguirían perteneciendo a Palestina. Los palestinos querían más que solo Cisjordania y la Franja de Gaza, pero esperaron para atacar hasta que pudieran fortalecer su ejército y obtener el apoyo de otros países árabes cercanos. Finalmente, en 1967, Palestina tenía el respaldo de Siria, Jordania y Egipto, y fue a la guerra con Israel en lo que se conoció como la Guerra de los 6 Días. Durante el periodo previo a esta Guerra de los 6 Días, Estados Unidos pudo ver que tanto Palestina como Israel estaban aumentando su personal militar a lo largo de la frontera y urgió a ambos países a retirarse. Ninguno de los dos parecía muy receptivo a esto. Así que Estados Unidos vendió armamento de alta tecnología a Israel por temor a que estos países árabes colaboraran con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Esta guerra resultó contraproducente para Palestina, ya que a Israel solo le tomó 6 días salir victorioso. Y ahora Israel tenía el control total del territorio. Israel tenía tecnología aérea muy superior a la de Egipto, Jordania, Siria y Palestina juntos, quienes estaban mucho menos avanzados tecnológicamente. A los palestinos todavía se les permitía vivir en Cisjordania y la Franja de Gaza, pero ahora estaban bajo vigilancia y control militar de Israel, dado el hecho de que Palestina no solo ya había cedido la mitad de la tierra de su país a Israel, sino que ahora Israel también controlaba lo que quedaba de territorio palestino. Esto llevó al surgimiento de la OLP, que era una organización de liberación palestina. La misión de esta organización era poner fin a la ocupación militar israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania. Una versión más extrema de este grupo surgió en 1987 conocida como Hamás, que ha sido catalogada como una organización terrorista por prácticamente todos, excepto por las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es eliminar completamente a Israel y a todos los judíos. En la década de 1990, Hamás comenzó a llevar a cabo ataques anti-israelíes, tanto en Israel como en territorios palestinos. Estos ataques han ido desde ataques con armas ligeras hasta incluso el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí. Para el 22 de septiembre de 2005, Palestina e Israel llegaron a un acuerdo en el que Israel retiraría su ocupación militar en la Franja de Gaza, siempre y cuando Palestina dejara de lanzar cohetes hacia Israel. Palestina cumplió con esta promesa, pero en 2007, Hamás tomó el control de la Franja de Gaza de la autoridad palestina en una elección. Los cohetes una vez más fueron lanzados hacia territorio israelí, y la violencia volvió a ser desenfrenada. Durante los siguientes 16 años, a través de 4 guerras y un sinfín de pequeñas batallas, Hamás solo se hizo más poderoso. En cada batalla, Hamás obtenía más cohetes que podían viajar cada vez más lejos. Hamás construyó un gobierno, una fuerza policial y terminales fronterizos con detectores de metales y control de pasaportes. Este fortalecimiento continuo de Hamás ha llevado a que hoy sientan que tienen una oportunidad de recuperar las antiguas tierras palestinas y, para colmo, eliminar a la población judía. En la mañana del 7 de octubre de 2023, durante una festividad judía, Hamás y la Franja de Gaza rompieron la valla fronteriza y entraron a Israel por el cruce de Krem Salim. Luego, Hamás asaltó una base militar justo al otro lado de esta frontera y comenzó a avanzar hacia las ciudades israelíes cercanas. Más tarde esa mañana, Hamás cruzó la frontera norte a través del cruce de Rez, también sin mucha resistencia, y se dirigió a pequeños pueblos israelíes. Desafortunadamente, muchos rehenes fueron llevados de regreso a Gaza y se perdieron vidas. Hamás lanzó cohetes e Israel comenzó a responder de inmediato. Para empeorar aún más las cosas, parece que Irán está apoyando a Hamás y está utilizando a su grupo militar, Hezbollah, para lanzar cohetes y artillería hacia el norte de Israel. Hezbollah ha elogiado a Hamás por sus ataques, y también ha dicho que no se acobardarán, aunque Estados Unidos haya enviado barcos navales para atracar cerca de Irán en el Golfo Pérsico. Irán ha estado enviando a Hamás materiales y armamento a través de túneles subterráneos y, en última instancia, les dio los recursos necesarios para atacar a Israel. Israel es el país mucho más avanzado tecnológicamente, pero Hamás ha dicho que se están preparando para una guerra larga.